Hermanos, bienvenidos para este tiempo de oración. Vamos a meditar en Ezequiel, el capítulo 33, que terminamos de leer. Ezequiel 33. Dios lo presenta al profeta como atalaya, y nosotros también somos cada uno un atalaya. ¿Y a quién se refiere aquí como un atalaya? Dice el versículo 2 del capítulo 33, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisar al pueblo. ¿Cuál era el rol de un atalaya? Avisar que se acercaba un enemigo al pueblo que él protegía. El atalaya generalmente estaba en un lugar alto, en una torre, y desde allí miraba si algún ejército enemigo se acercaba. Entonces, el atalaya era un observador, no un dormilón. Si el atalaya dormía, podía ser invadido su pueblo, invadida su ciudad, y podía pagar con su vida. El atalaya tenía que estar alerta y debía decir la verdad, tocar la trompeta para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo se prepare. Y así dice el versículo 3. Y si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, el atalaya quedará bien delante de Dios. Pero, verso 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, se trata de un atalaya dormilón, perezoso, negligente, descuidado. Él viere venir y no tocare la trompeta porque se descuidó, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada
hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué significa este texto? Nosotros somos responsables de las personas que no conocen a Dios y son personas con quienes entramos en contacto. Si un impío que vive al frente de nuestra casa, o en la parte posterior, o al lado derecho, o al lado izquierdo, muere o muriere, y nosotros no le predicamos, lo que está diciendo Dios es: yo voy a pedirte cuenta. Tú eres responsable de su alma. En otras palabras, tú eres culpable. Yo soy responsable por las personas que viven a mi alrededor. Si les he hablado, bien, pero si no les he hablado, estoy en una grave situación. ¿Cuál es la orden aquí? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta ocasión? Hablemos. Un creyente habla, cuenta su testimonio, no mañana, porque la persona puede morir hoy. Y el Señor nos va a pedir cuentas por las personas que junto a nosotros viven, y si nosotros les hablamos o no, somos responsables. Entonces vamos orando al Señor, pidiéndole que Él nos ayude, que tengamos valentía, claridad y que prediquemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oremos a Dios. Amado Dios, un atalaya era un observador, una persona que estaba en la parte alta de una torre y estaba fielmente mirando si se acercaba algún enemigo, y si veía alguna amenaza de algún pueblo enemigo, de un ejército extranjero, entonces tocaba la trompeta y advertía al pueblo, y el pueblo se preparaba para la batalla. Pero si el atalaya en la torre dormía, entonces tenía que pagar con su vida. Era responsable porque él no advirtió al pueblo para que estuviera apercibido. Esto significa para que estuviera preparado. Y nosotros somos responsables, Señor, de las personas que viven a nuestro alrededor, o nosotros vivimos en medio de ellas y tenemos la responsabilidad de hablarles de tu amor. Es nuestra responsabilidad predicarles el Evangelio. Esta no es una opción, es una obligación, no es una sugerencia, es un mandato, es un mandamiento que hay que obedecerlo. Ayúdanos, Señor, que prediquemos donde vivimos, en el pueblo, en la ciudad donde vivimos, con nuestra vida y también con nuestra boca. Que la gente pueda ver que tú vives en nosotros, puedan comprobar que nuestra vida es distinta porque ha sido perdonada y lavada por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Ayúdanos, Señor, para que seamos atalayas, para que seamos testigos de Cristo, para que prediquemos, para que compartamos nuestro testimonio. Te rogamos que nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el Salmo 127. Vivimos tiempos muy peligrosos y queremos orar al Señor pidiéndole su protección y también protección para nuestra familia, amigos, vecinos, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente y todo el mundo. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 127, que es muy oportuno para este tiempo de oración. Dice el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edificare la casa, habla de la formación espiritual que nosotros los padres les debemos dar a nuestros hijos. Aquí edificar la casa no se está refiriendo en el sentido físico, que también Él nos ayuda, pero tiene que ver con educar, con formar, tiene que ver con instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que sean hijos de Dios y también buenos ciudadanos, en el caso nuestro, ecuatorianos, y a cada uno como buen ciudadano de su país. En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, hoy se habla de la necesidad de más policías, de los militares, que las Fuerzas Armadas tienen que salir para cuidar del país, porque la situación es crítica. Por todas partes el robo, el sicariato que se multiplica, el asalto, bueno, de todo. El sicariato, cada día hay gente que muere y esto nos da mucho dolor. Pero Dios es el que guarda la ciudad. Dios es quien nos cuida. ¿Acaso quiere Dios que permanezcamos encerrados? Cada uno tiene que salir a hacer su actividad, pero confiando en Dios, porque tiempos peligrosos vivimos como nunca antes y tenemos que orar a Dios. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Como hemos dicho muchas veces, nuestra casa, su casa y mi casa no han sido minadas, no porque tiene cerramiento alto, ni porque tiene 2 puertas metálicas, ni porque tiene cerramiento eléctrico, ni tampoco porque tiene unos perros grandotes. No es por eso, es porque Dios la cuida, Dios la guarda. Y los que hemos andado por todas partes y no nos han robado y no nos han asaltado, no es porque somos hábiles, no es porque somos, como decimos entre nosotros, avispados, no por eso, es la pura gracia de Dios que nos ha protegido. ¿Cuántas ocasiones seguramente nos quisieron atacar, asaltar o hasta matar? Pero Dios nos ha guardado, porque dice su palabra que Él envía a sus ángeles para que estén alrededor de nosotros guardándonos. Así que, hermanos queridos, esto es esperanzador. El versículo 1, la segunda parte. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y hay tantos templos evangélicos, tantos templos cristianos, con sus instrumentos, con sus cosas, y oremos, hermanos, para que Dios nos siga protegiendo como lo ha hecho hasta aquí. Y que estas personas que tienen un mal proceder, un camino tienen: arrepentirse. Si se arrepienten, si se convierten de sus maldades, su conducta cambia, su vida cambia. Solo Dios puede cambiar la mente y el corazón de una persona. Y yo quiero que en este tiempo de clamor nos pongamos de pie y oremos al Señor. La situación que como país vivimos es triste, preocupante, y vamos orando a Dios. Oremos a Dios para que Él nos cuide. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo nuestro Salvador. Te rogamos que sigas edificando nuestra casa, que cuides de nuestro hogar. Danos sabiduría para educar, para criar a nuestros hijos para ti. Gracias, Señor, por recordarnos que tú guardas la ciudad, tú cuidas nuestra casa. Tu palabra dice
si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros en este momento reconocemos que ha sido tu gracia. No tiene que ver con el cerramiento de la casa, ni con el cerco eléctrico que ella tiene, ni tiene que ver con las puertas de metal, de hierro. No tiene que ver con las chapas ni con los candados. Esto tiene que ver con tu gracia. Cuando los delincuentes quieren atacar una casa, no importa la seguridad que ésta tenga. Nosotros en este momento te reconocemos que tú eres el único que hasta aquí has tenido misericordia de nosotros. Aquí estamos personas que andamos por muchos lugares, dentro de la ciudad, por todo el país y fuera del país. Y hasta aquí, Señor, tú nos has guardado. Y en este momento te damos gracias porque tú nos has protegido. Tus ángeles han estado alrededor nuestro, cuidándonos, protegiéndonos sin cesar. Sí ordena también tu palabra que seamos prudentes. Tenemos que ser precavidos. No hay duda, Señor. Debemos andar con mucho cuidado, pero tú tienes cuidado de nosotros y te agradecemos. Oramos, Señor, por nuestro país. Ten misericordia de él y ten misericordia de aquellas personas que cada día se levantan para hacer lo malo. Tú los amas, que ellos puedan reconocer que tú moriste por ellos en la cruz y que tu sangre preciosa los puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. ¿Puede Cristo perdonar, limpiar la vida de un delincuente? Claro que sí. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y por todos moriste en la cruz del Calvario. Y tú quieres perdonar a toda persona, porque como hemos estudiado en Ezequiel, tú no quieres la muerte del impío. Tú quieres que el impío se vuelva a ti, se arrepienta de sus pecados, porque tú eres amplio en perdonar. Gracias por este momento, por este tiempo de clamor, de ruego, este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que están aquí. Vamos a buscar en primera a los tesalonicenses. Nos da mucha tristeza, hay gente sin trabajo o gente que tiene por ahí algún trabajo informal y personas que ganan muy poco, y hay personas también endeudadas. Y vivir con deudas es un terror, y más con deudas que no se pueden pagar. Las deudas quitan la paz, la alegría, la esperanza. Hay personas que en su endeudamiento aún se suicidan, se quitan la vida en su angustia, en su desesperación. Y esto no es bueno. Primera a los tesalonicenses 4, del 9 al 12. Primera a los tesalonicenses 4, 9 al 12. Dice así: pero acerca del amor fraternal, no os tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esta es la iglesia que llevó el Evangelio por todo el mundo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están
por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. La deuda que nunca se termina de pagar es la deuda del amor. Y esa dice que abunde más y más. Verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad. Esa es la que no se tiene cuando no hay trabajo. Tampoco es la que no se tiene tranquilidad cuando se percibe o se recibe tan poco que no es suficiente ni para la alimentación. Y que procuréis tener tranquilidad. Le dice a cada creyente, y que cada creyente se ocupe en sus negocios y ocuparos en vuestros negocios. Hermanos, hay que servir a Dios, pero hay que ocuparse cada uno. Nosotros los pastores nos ocupamos día y noche del trabajo, del servicio a la iglesia, a tiempo y fuera de tiempo. Y las personas que tienen sus negocios y viven de su negocio, de su empleo, no lo descuiden. Hay que estudiar, hay que leer, hay que pedir información, pedir consejo, para que el negocio sea más productivo. La generosidad de una iglesia no solamente consiste en dar un poco más de comida y ropa. La generosidad también tiene que ver con instruir a la gente, a los miembros de la iglesia, para que puedan ser mejores comerciantes, mejores profesionales, mejores obreros, mejores trabajadores, mejores empleados. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, no con las manos de otros, sino con las nuestras, de la manera que os hemos mandado. El trabajo no es una sugerencia, es una orden. ¿Por qué hay que ocuparse del negocio? ¿Por qué cada uno tiene que cuidar su trabajo, su empleo? En esta semana un hermano me dice, pastor, me han pedido en mi empresa en esta semana que me quede 1 hora más. ¿Qué hago? Yo le digo, hermano, quédese 2. Porque hay 100 personas detrás de su cargo. Le pide que se quede 1 hora, quédese 2. Qué difícil es tener un trabajo con relación de dependencia. Hermano, cuide su trabajo. Así que quédese con buena voluntad. Y es un trabajo con el cual él se sustenta y también sustenta a su familia, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos y hermanas, la verdad que es triste, no es un buen testimonio de un creyente que ande pidiendo prestado. Eso es muy triste. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, significa los vecinos. ¿Qué opinión tiene la familia? Y va a decir, ese hermanito, solo necesitado. Y no dice que tiene un Dios que es rico. Y no dice que Dios es bueno y anda con necesidades. Dios es bueno. Y Dios también permite que hayan personas muy pobres, para que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí habla de lo material. El pueblo cristiano, el pueblo evangélico es conocido por ser un pueblo diligente, un pueblo trabajador, organizado. El pueblo cristiano es un pueblo disciplinado y las personas que logran hacer mucho más son aquellas orientadas a una meta y disciplinadas. Ustedes y yo debemos tener organizado nuestro tiempo para ser más productivos. Tenemos que elaborar en los ministerios de la iglesia, pero también ser esforzados, cuidar el trabajo. Los que tienen un patrón, una patrona,
ámenlo, cuídenlo, porque difícil es tener un trabajito aquí en el Ecuador y por toda Latinoamérica. Bueno, en los Estados Unidos hay mucho trabajo. Por todos lados hay un rótulo que dice se necesita una persona. También en Canadá y en otros lugares de Europa. Pero acá en Latinoamérica es difícil. Que el Señor nos ayude y vamos a orar por las personas que sufren porque no tienen un trabajo. Otras sufren porque tienen deudas que parecen impagables. Y tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de esas personas. Yo les invito a que oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en este tiempo de oración. Nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos por aquellos nuestros hermanos que no tienen un trabajo. Hay muchos jóvenes profesionales. He oído algunos que me han dicho con lágrimas aún, pastor, cuánto anhelo tener, aunque sea un trabajo con un salario básico, aunque tienen títulos de cuarto nivel. Y es verdad, Señor, hay tanta necesidad. Oramos para que los jóvenes profesionales y toda persona obrera pueda tener un trabajo. Dales esta bendición, Señor. Y los que por tu gracia tenemos un trabajo, Señor, que lo cuidemos, que estemos dispuestos a ir otra milla, que sirvamos en ese trabajo, en ese ministerio, con buena voluntad, que trabajemos como para el Señor, como si el dueño del trabajo o el dueño de la empresa fuera el Señor Jesucristo, que lo hagamos bien, que estemos dispuestos, Señor, a ir o trabajar una hora más. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y te pedimos por aquellos hermanos y hermanas o familias que están endeudadas. Las deudas quitan la paz. Las deudas provocan problemas en la familia. Hay algunos cónyuges que terminan divorciándose. Señor, que muy pronto puedan tener la libertad financiera, vivir con tranquilidad económica, así como lo afirma el apóstol Pablo al final del versículo 12, y no tengáis necesidad de nada. Ten misericordia, Señor, de las personas endeudadas, para que puedan pagar sus deudas y para que puedan tener tranquilidad, para que puedan disfrutar de la libertad financiera. Dale sabiduría para administrar su dinero, porque más sabiduría se necesita para gastar, para distribuir el dinero, que para ganarlo. Que todos nosotros tengamos un presupuesto en el que están anotados los ingresos y los egresos. Que los egresos no sean más que los ingresos y que el primer egreso sea tu parte. Y entonces nos va bien. Ayúdanos, Señor, que seamos sabios en la administración de los recursos materiales. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 2. Necesitamos orar por los que nos gobiernan en medio de esta situación crítica. Oremos
por el señor presidente de la República y por quienes presiden los países en el Ecuador y por todo el mundo. Oremos para que le conozcan a Él. Dice primera a Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los reyes son no los de apellido Reyes, sino los que nos gobiernan. También hay que orar por la familia Reyes, pero los que nos gobiernan, los presidentes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Para qué tenemos que orar? Por lo que dice el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Hay quietud en nuestro país? No. ¿Hay reposo? No. ¿Hay piedad? No. Honestidad, falta mucho. Así que tenemos que orar. ¿Y cuál es el otro por el cual debemos orar? Dice el verso 4, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Tenemos que orar para que haya quietud. Y tenemos que orar para que las personas que nos gobiernan le conozcan a Él, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, a la cabeza los que presiden, y vengan al conocimiento de la verdad. Esto indica que la salvación está dispuesta para todos. Y vamos a ponernos de pie para orar al Señor por los que nos gobiernan, comenzando con el señor presidente de la República, sus ministros, sus colaboradores, los prefectos, los gobernadores, los alcaldes y toda persona que está en eminencia. Hermanos queridos, oremos al Señor. Soberano Dios, seguimos en oración y ruego delante de ti. Te pedimos en este momento por los que nos gobiernan, por el señor presidente de la República, por sus ministros. Oramos, Señor, por quienes son parte de la Asamblea Nacional. Oramos por los gobernadores, los prefectos, los alcaldes, los de la Corte Superior de Justicia. Todos ellos, primero para que vengan al conocimiento de la verdad. Que ellos recuerden que hay un Creador y hay un solo Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te rogamos, Señor, que tú hables a sus corazones. Hay creyentes alrededor de ellos y usa a esos creyentes para que con claridad les prediquen. Toda persona necesita un Salvador y el único Salvador es Cristo el Señor. Él no es uno de los caminos de los cuales la gente dice que hay para llegar a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ninguno va al cielo, sino solo a través de Jesucristo. Y la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Mira, Señor, la situación en nuestro país es crítica, nos duele, nos entristece mucho. Cada día
hay personas que mueren por todos lados, Señor, y en nuestra provincia de manera muy especial. Ten misericordia de nosotros. Que los que nos gobiernan con un corazón contrito y humillado se vuelvan a ti. Y guarda, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos para que hablemos, para que testifiquemos, para que prediquemos el Evangelio a tanta gente perdida. Que haya paz, para que haya quietud en nuestro país, por toda Latinoamérica y por todo el mundo. Hemos oído en los Estados Unidos también como jóvenes estudiantes con una pistola en mano dan muerte a tantas personas inocentes. Y en nuestro país el sicariato por todos lados, accidentes, robos, asaltos a mano armada. Señor, triste situación vivimos. Personas que siempre luchan por obtener ganancias ilícitas, dineros mal habidos. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y a nosotros ayúdanos a trabajar de una manera honrada. Míranos, oh Dios, con ojos de compasión. Esto te pedimos, te rogamos. Aquí está una parte de tu pueblo, en oración, en clamor, en ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento y el último pasaje, vamos a buscar Santiago, el capítulo 5. Santiago 5, del 13 al 16. Santiago 5, 13 al 16. Vamos a terminar este tiempo orando a Dios por los que están enfermos. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Póngase a orar, haga oración. ¿Está alguno alegre? Póngase a cantar, cante alabanzas. Por eso que ninguno que dirige alabanzas le puede decir a las personas que canten, que se pongan alegres, porque pueden estar con su corazón hecho pedazos, tan tristes. El que está triste dice: póngase a orar. El que está alegre, cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Hay que darlo a conocer, denlo a conocer. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, para que ellos, ungiéndole con aceite, lo hagan en el nombre del Señor. El aceite es una representación del Espíritu Santo en la vida de ese creyente, del creyente que está enfermo o de la creyente, y también del creyente que ora por el enfermo. Dice luego el verso 15: y la oración de fe de los que oran salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay hermanos que están enfermos porque tienen pecados no confesados. Eso dice el versículo 15. Y el remedio está en el verso 16. Hay creyentes enfermos porque hay pecados no confesados. Pero eso no significa que todo creyente enfermo o toda creyente enferma está así porque algún pecado ha cometido. De ninguna manera. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Entonces hay que confesar a la persona que hemos ofendido. Hay que hablar con la persona ofendida. Si algún hermano está enfermo y reconoce que a alguien ha ofendido, hay que llamarlo y pedirle perdón. Y el llamar a pedir perdón, eso es liberador. Y allí Dios obra sanidad. Pero si no ha ofendido a nadie, está bien con Dios y con su prójimo, y está enfermo, clamar a Dios para que Él nos sane. Él puede sanar directamente, Él puede sanar usando a los médicos, Él sana usando los remedios de la farmacia, Él puede sanar también usando algún medicamento natural. Y también, hermanos, cúmpleme el deber de decirles que Dios puede decidir no sanar a alguna persona. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que rogaron a Dios y el Señor no los sanó. Le dijo a Pablo: bástate mi gracia. 3 veces le rogó que le quite un aguijón y Dios no se lo quitó. Dios tiene entonces sus planes y sus propósitos. Y no nos amarguemos la vida, porque esta vida pronto se termina. Con buena salud y con mala salud nos vamos a morir. Este cuerpo se envejecerá y se morirá. Aunque le dé la mejor comida, de igual manera morirá. Pero pronto resucitaremos con un cuerpo inmortal. Y si hay que cuidar este cuerpo y también ejercitarlo físicamente, porque aquí vive el Espíritu Santo de Dios. Pero de todas maneras, el cuerpo se va a envejecer y se va a morir. Hay personas que no quieren morir y se hacen muchas cirugías, se estiran la piel, pero de todas maneras por dentro no pueden cambiar sus órganos. Los órganos ya están gastados. Y por fuera se pueden estirar la piel, pero por dentro no se puede hacer absolutamente nada. Llega el momento de morir y debemos estar preparados. ¿Están ustedes preparados para morir? Se nota nomás. Bueno, entonces vamos orando al Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros y esto recordemos. Ayer éramos niños, jóvenes, hoy personas adultas o ancianos y llega el momento de partir. Pero mientras vivimos, el Señor es sanador y lo creemos con fe. Oremos al Señor allí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios eterno, seguimos por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo en este tiempo de oración, de ruego, de clamor delante de ti. Y hay tantos hermanos nuestros que están enfermos, aquí presentes o conectados en este tiempo de oración, o están en una sala de hospital, en una clínica, o sencillamente en sus hogares, pero están postrados. Hermanos nuestros están postrados en este momento. Y te rogamos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora en sus cuerpos. Porque en la cruz tú llevaste nuestros pecados y también llevaste nuestras enfermedades. Cuando estuviste en la casa de Pedro, sanaste a su suegra. Y dice allí algo muy hermoso: la sanaste para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 52 y 53, donde se dice que Él mismo llevó nuestros pecados y Él mismo llevó también nuestras enfermedades. Tú la tocaste y aquella fiebre mortal la dejó, la sanaste. Y tú eres el mismo de ayer. Hay personas que hoy se esfuerzan en decir que Jesús ya no sana, porque para esto están los médicos o hay tanta medicina. Y es verdad, Señor, tú usas a los médicos
como instrumentos en tus manos, pero tú eres el sanador. Ellos son tus instrumentos. Tú usas la medicina en la farmacia, o usas alguna medicina natural, o tú lo haces directamente, tú obras directamente y sanas. Sana, Señor, a mis hermanos que están enfermos aquí. Pon tu mano poderosa sobre sus cuerpos. Los que están en sus casas, allí en sus hogares sufriendo, en una clínica, en un hospital, o están viajando en una ambulancia, Señor, te rogamos que tú los sanes. Y si hay hermanos que reconocen que están enfermos, porque hay en su vida pecados no confesados, que en este momento los confiesen. Mi hermano, mi hermana, dígale al Señor: Señor, yo te confieso mis pecados. Y si ha ofendido a alguien, dígale al Señor: yo me acercaré, buscaré a mi hermano, mi hermana, y le pediré perdón para que yo pueda ser sanado. Obra sanidad, Señor. También tú nos recuerdas que hay personas fieles a quienes tú en tu corazón decides no obrar sanidad. Ahí tenemos el caso del apóstol Pablo. 3 veces te rogó por un aguijón en su carne y el aguijón no fue quitado. También Timoteo sufría de frecuentes enfermedades. Y hay hermanos aquí presentes que sufren de frecuentes enfermedades. Ayúdanos, Señor, a vivir, si esta es tu voluntad, que vivamos con alguna enfermedad. Que esta enfermedad no sea un impedimento para cumplir tu voluntad, para predicar el Evangelio hasta el día de nuestra muerte. Tú nos recuerdas también que esta vida se terminará. Este cuerpo, aunque lo cuidemos, porque sí debemos cuidarlo y ejercitarlo, porque es templo del Espíritu Santo de Dios, poco a poco se va envejeciendo y se va desgastando y se va enfermando. Se encorvará, se arrugará, se desgastará y morirá. Pero con una esperanza vivimos. Cuando tú nos resucites, cuando vengas por segunda vez, nos darás un cuerpo inmortal. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y nos darás un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Cristo resucitado, apto para vivir en el cielo. Con esta esperanza bienaventurada vivimos. Gracias por este tiempo. Gracias porque eres nuestro Salvador, nuestro santificador, eres nuestro sanador y el Rey que viene pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos ustedes en el amor del Señor y sigamos confiando en su palabra.